Amada Iglesia de Cristo, los saludo con la paz de Dios. Esa es la lección 2 de la serie Doctrina Básica que sostienen y preservan las iglesias pertenecientes a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en el mundo. Se sugiere que antes de ver ese material vean el primer video de esta serie. El video se llama El Dios que adoramos. En la introducción de ese video se comparten indicaciones para una mejor comprensión de la información aquí presentada. Esa lección número 2, hermanos, que estamos en ese momento viendo en pantalla, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ese es un estudio breve, no es concienzudo, acerca de cómo observamos a Jesús como un ser divino. ¿Cómo comprendemos a Jesús los estudiantes de la Biblia en el mundo? Vamos a leer, hermanos, algunos versículos para comprender ese tema. Vamos a iniciar con Mateo capítulo 1, versículos 18 a 21. Es Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. En esa ocasión, hermanos, para este video voy a utilizar la versión Reina Valera de 1960. Mateo 1, 18 a 21 dice lo siguiente: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, bueno, primer punto que necesitamos observar de este texto que acabamos de leer es que Dios precisamente le ordena a sus padres de Jesús, María y José, que ese niño debería de llamarse Jesús. Ese es el nombre por el cual nosotros reconocemos al Hijo de Dios, que es Jesús. Esa palabra en la nota al pie de página de ese estudio dice: el nombre Jesús proviene del hebreo, aquí viene cómo se escribe en hebreo, que es Yeshua, Yeshua o Yahshua, según algunas personas, como lo escriben o lo nombran. Y bueno, como sea, el nombre significa llave de salvación. Si decimos Yeshua, pues bueno, viene de la palabra llave de salvación. Decimos Jesús, significa Jehová de salvación. Para el caso es lo mismo. Para más detalles sobre el nombre de Dios, pueden ver el video número 1 de esta serie de videos. Pero eso es lo que significa la palabra Jesús. Significa Yahvé o Jehová es salvación. Ese es el nombre del Hijo de Dios, con el cual Dios quiere que se le reconozca a su Hijo. Vamos a leer otros textos, hermanos, acerca de Jesús como el inicio de la creación. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 17 y también Apocalipsis 3:14. Iniciemos con Colosenses 1, 15 a 17, Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 17 y posteriormente Apocalipsis 3:14. Colosenses 1, 15 a 17 dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios vivo o del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí vemos muchos puntos importantes. Jesús, bueno, es el inicio de la creación, vamos a llamarlo así. Él es en el cual inicia o principia la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el que nos muestra al Padre a través de su ministerio, en su forma de ser, en su forma de tratar con las personas durante su ministerio terrestre. Pero lo importante de esos textos es que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, porque en Él fueron creadas, y dice que fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces se entiende, hermanos, o varios movimientos cristianos sí llegan a entender, bueno, quienes no son trinitarios, sí llegan a entender que Jesús participa en la creación.
Posiblemente Dios o Yahvé diseña todas las cosas, pero quien las lleva a la creación es Jesús, por medio de él y para él, porque a final de cuentas él también está heredando el reino, va a reinar sobre las cosas que pertenecen a su Padre. Entonces fueron creadas por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, porque él estuvo antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, como dice ese texto. Vamos a leer, hermanos, ahora Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es importante ver aquí cómo a Jesús se le llama el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Posiblemente vamos a hablar más adelante acerca de por qué se le llama el amén, pero Él es el testigo fiel y verdadero porque Él estuvo desde el inicio de la creación, desde antes de que cualquier otra cosa existiera. Jesús ya estaba, y precisamente Él puede testificar fielmente y verdaderamente quién es Dios, qué es la verdad, porque Él siempre ha estado desde el inicio junto al Padre, siempre ha estado desde la creación, desde antes de que fuera creado todo. Él es el único testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación. En él inicia la creación prácticamente. Entonces, es correcto que se le llame el principio de la creación, ya que él incluso participa en la creación de todas las cosas que llegaron a existir. Vamos a leer otros textos, hermanos, que ahora van a hablar o se van a centrar en cuanto a la naturaleza del Hijo de Dios. Jesús, hermanos, no es igual al Dios omnipotente. Él no es igual o no es el Padre omnipotente. De hecho, desde el estudio anterior hablábamos acerca de que Jehová o Yahvé no es una Trinidad. Pero en ese estudio también vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a hablar acerca de la naturaleza del Hijo a partir de las Escrituras. Vamos a leer el Evangelio de Juan 14:28, Evangelio de Juan 14:28. Les repito, hermanos, para que puedan buscar las citas, por favor, búsquenlas, apunten, tomen nota para que puedan seguir estudiando, buscando información más tarde. Vamos a leer Juan 14:28, que dice lo siguiente: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Jesús entonces dice, yo voy al Padre, no dice yo voy a mí mismo, dice yo voy al Padre y el Padre es mayor que yo, o sea, no comparten la misma gloria. El credo de Atanasio, hermanos, de donde se toma la doctrina trina o trinitaria, dice que el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comparten la misma gloria, son coeternos, ninguno va antes, ninguno va después, sino que todo lo comparten, la gloria, la sabiduría, el conocimiento, todo, la majestad. Pero Jesús no dijo eso, dijo, el Padre es mayor que yo. O sea, no es la misma persona. Tampoco significa que comparten todo igual. O sea, comparten cierta gloria, sí, pero no igual, en igual magnitud. Jesús mismo lo está diciendo, no es palabra mía, sino palabra del Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, que es el siguiente texto que vamos a leer. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, lo siguiente: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros, bueno, inclusive leemos un poco más adelante en ese texto hasta el versículo, vamos a poner el 10. Sigue diciendo la escritura del 9 al 10, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Primero habla el texto de dos dioses y nos invita a tener la misma actitud de Jesús, el mismo sentir o el mismo pensar que Él, que estando en forma de Dios, o sea, en una forma divina, en una forma espiritual, poderosa, porque la palabra Dios no designa como nombre propio a Dios, solamente es un título de autoridad. Estando en forma de Dios o en una forma divina y de gran autoridad, no estimó ser igual a Dios, o sea, otra persona que tenía
se puede llamar también Dios porque es un rango muy alto, una divinidad muy fuerte, dice a cosa que aferrarse, pero está hablando de Dios, de dos dioses. El hecho de que Juan 1:1 diga que Jesús era Dios, claro que era Dios, pero no el Dios todopoderoso, más adelante lo vamos a entender, sino que él estaba en una forma divina y no estimó ser igual a Dios, o sea, había alguien más y es más alto que él, porque dice no quería ser igual a él, o sea, no comparten la misma gloria, ni quería aferrarse a ser igual a él, sino que se despoja a sí mismo, se convierte en humano, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, como habíamos mencionado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como estamos viendo en ese momento, por lo cual Dios le exalta a lo sumo. Si Jesús y Jehová fueran la misma persona, ¿quién tendría el poder de exaltar a Jesús, o sea, a Dios, a una posición más alta? Obviamente, si alguien le está dando una posición más alta es porque esa persona tiene un rango mayor que él. No comparten la misma gloria, como aparentemente diría el credo de Atanasio. Entonces, ahí es donde se puede ver esa situación. No comparten la misma gloria, no son la misma persona. De hecho, dice que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra para la gloria de Dios Padre. Entonces no son la misma persona. Entonces, el primer punto que podemos ver en estos textos es que Jesús no es igual al Dios omnipotente. No lo es y tampoco no lo confirma la Escritura. Jesús es un Dios poderoso, pero no es un Dios todopoderoso. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Pues vamos a leer en el libro precisamente de Isaías, capítulo 6, perdón, versículo 9. Repito, hermanos, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Vamos a leer ese texto, hermanos, se lo repito, es Isaías capítulo 9, versículo 6, y lo vamos a comparar también con Éxodo capítulo 6, versículo número 3. Repito, vamos a leer inicialmente Isaías capítulo 9, versículo número 6, que dice lo siguiente. Esa es una profecía acerca del nacimiento de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará o llevará por nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí vemos que dice Dios fuerte solamente o Dios poderoso. Otras traducciones lo nombran como Dios poderoso, pero no se dice que sea todopoderoso. Entonces, al no ser todopoderoso, precisamente coincide con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 6, versículo número 3, Éxodo 3, 6, 3, perdón. Éxodo capítulo 6, versículo 3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente o todopoderoso, mas mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Eso es lo que dice precisamente la Biblia, precisamente. Vamos a ver también otras Biblias, cómo lo traducen. Vamos a ver una Biblia que se llama La Palabra. Y bueno, para la Biblia, la palabra precisamente aparece como Dios todopoderoso. La palabra omnipotente o todopoderoso es igual, solo que, bueno, omnipotente es una palabra un poco más vieja. Más actualmente utilizamos la palabra todopoderoso, aunque son sinónimos. Pero bueno, aquí en algunas traducciones, como les comento, cuando hablamos de Dios, cuando dice la Reina Valera Dios fuerte, en algunas simplemente traduce como Dios poderoso. Pero Jesús, hermanos, no es un Dios todopoderoso. Él es poderoso, era una divinidad o es una divinidad. Es un Dios, pero no el todopoderoso. Por eso él nunca vamos a ver en las escrituras que diga que Jesús es todopoderoso. Su Padre es el todopoderoso. Vamos a seguir leyendo, hermanos, algunos otros textos. Jesús, hermanos, fue creado como un ser mortal. Después de su sacrificio llegó a tener inmortalidad. ¿Qué diferencia hay entre la inmortalidad y la mortalidad, hermanos? Cuando algo no puede morir es porque es inmortal, es indestructible. Nuestro Padre Celestial es indestructible, Él no puede morir, Él es la fuente de la vida.
Sin embargo, ni los humanos, ni los ángeles, ni Jesús tenían la inmortalidad por default o en automático o como algo innato, algo dentro de ellos desde la creación. No, realmente ellos sí tenían la posibilidad de morir. De hecho, ¿cómo sé que Jesús no era inmortal antes de venir a la tierra? Por eso es otra razón por la cual no puede haber una Trinidad, porque no comparten tampoco el mismo poder o la misma gloria. Jesús sí podía morir. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8, Romanos 5 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Si Jesús murió es porque Él no era inmortal, Él era mortal. Por eso pudo morir por nosotros. Si no, si Él fuera inmortal, entonces realmente solamente estuvo jugando con nosotros y el precio del pecado no fue pagado, porque tenía que morir exactamente como murió Adán. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Jesús no era indestructible o inmortal desde un inicio. Apocalipsis 1, 17 a 18, Apocalipsis 1, 17 a 18 es el siguiente texto que vamos a leer. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Con su muerte, el Señor Jesucristo compró los derechos sobre los muertos. Él resucita porque él no tenía por qué haber muerto, porque él era perfecto. Pero él dice, yo vivo ahora, estoy vivo, pero estuve muerto. O sea, Jesús no era indestructible. Jesús llegó a la inmortalidad solo hasta que cumplió su cometido, hasta que él pagó el precio del pecado y de la muerte, precisamente para Adán y su posteridad, cuando él pagó el precio de Adán, cuando él eliminó la deuda que nosotros hemos heredado de Adán. Hasta ese momento se puede decir que Jesús llega a obtener la inmortalidad en la resurrección. Cuando Él resucita, hermanos, Él resucita como un espíritu. Jesús es un espíritu. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. Perdón, pero vivificado en el espíritu, dice, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Repito, hermanos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, Jesús muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, Jesús murió y fue resucitado después de haber sido humano como un espíritu. Él es un espíritu. Hablamos un poco acerca de qué es espíritu en el capítulo anterior. Les invito a que puedan verlo para más detalles. Primera los Corintios 15:50 también nos da información. Primera los Corintios 15:50 dice lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, carne y sangre, hermanos, no pueden heredar el reino de Dios. La Biblia es tajante en cuanto a la situación de los espíritus. La palabra espíritu, como vimos en el capítulo anterior, solo significa viento, aire, soplo, aliento, viento. No hay más. Entonces, si Jesús es eso, espíritu, significa que no tiene un cuerpo físico. Eso, bueno, es importante recalcarlo, ya que sí hay hermanos de otras confesiones que llegan a asegurar que Jesús tiene un cuerpo de carne y hueso, pero eso pues es una afrenta directamente contra el texto canónico bíblico, porque la Biblia no sustenta la idea de que fuéramos, que Dios y Jesús fuera igual que nosotros, de carne y hueso, solamente que, bueno, los espíritus viven en las regiones espirituales. O sea, en ese plano solamente viven esos seres que no son materiales, son inmateriales. Entonces, creo que es claro, Jesús es un espíritu. No puede heredar la carne y la sangre el reino de Dios. No pueden estar delante de él, pues carne y sangre. Vamos a leer, hermanos, ahora acerca del papel de Jesús en el plan de Dios, en el plan de salvación. Ahora sí vamos a entender un poco acerca de por qué a Jesús
se le llama el amén, precisamente porque habíamos visto precisamente que a Jesús se le llamaba el amén en un texto anterior de los que estábamos leyendo. Entonces vamos a leer precisamente esos textos. Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Bueno, se lo repito, hermanos, creo que fui muy rápido, es Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando a Jesús se le llama el amén, se le llama el amén debido a que en él se cumple la palabra de Dios. Él es quien va a cumplir precisamente lo que Dios ha prometido para la raza humana. Por eso él se le llama el amén. Él es el cumplimiento de las profecías y de la palabra de Dios. Vamos a leer ahora segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 20. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente: porque todas las cosas, todas las promesas, más bien todas las promesas de Dios son en él sí, o sea, en Jesús, son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, en Jesús se cumplen las palabras de Dios, las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús, por eso en él también es el amén. ¿Por qué? Porque amén significa así sea o ciertamente. Entonces, cuando nosotros decimos amén, también tiene que ver con Jesús porque Él es el medio y el por qué y el cómo se van a cumplir las promesas de nuestro Dios. Todo lo que usted lea en la Biblia, todo tiene que ver con Jesús y se van a cumplir en Cristo. Ahora, vamos a leer acerca de qué hizo Jesús por nosotros como humanidad. Vamos a leer primera los Corintios 15, 21 a 22. Primera los Corintios 15, 21 a 22, que dice lo siguiente: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Repito el 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte, dice el texto, entró por un hombre, o sea, por Adán, ahora la resurrección de los muertos viene a través de Jesucristo. Porque así como en Adán, por culpa de él y de su pecado heredado, de esa imperfección y deuda heredada, nosotros estamos muriendo todos sin excepción. Ahora en Cristo Jesús, todos sin excepción también serán resucitados o vivificados. Pero la palabra es todos. Entonces, Jesús vino a dar su vida por nosotros, pero no solo por nosotros. Y vamos a leer lo que dice ahora primera de Juan 2, 1 a 2. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Volvemos a la palabra todos, por todo el mundo. Dice, Él es la propiciación de nuestros pecados o por nuestros pecados, pero no solo por nosotros como iglesia, como creyentes, sino también por todo el mundo, por los, inclusive los blasfemos. Aquellas personas que hoy niegan de Dios, cuando resuciten, se les caerá la cara de vergüenza cuando vean realmente que Dios es amor y que tuvo piedad de ellos a pesar de todo. Después hablaremos de más detalles porque, bueno, sí, todos van a resucitar, pero la iglesia tiene un privilegio especial porque ellos en ese momento han estado luchando contra la carne caída, contra Satanás, contra este viejo mundo, este viejo orden mundial pues corrupto, pero finalmente nosotros vamos al cielo, nosotros vamos a la presencia de nuestro Dios, mientras que la humanidad, pues bueno, entra en un periodo de juicio en la resurrección. El juicio, hermanos, sí va a haber juicio, pero no es para la humanidad en este momento. El juicio de la humanidad en general es hasta la resurrección. El día del juicio es el reino de 1000 años. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante, pero quiero decirles que sí, o sea, se levantan todos de la muerte, pero si no acatan la voluntad de Dios en ese tiempo, van a caer en la segunda muerte, de la cual ya no hay salida. O sea, no es salvo una vez, salvo para siempre. Simplemente se les va a dar la oportunidad. Jesús murió por ellos para salvarlos de la muerte y darles la oportunidad de entender la verdad, verdad, pero al tiempo apropiado, que no es ahora. Hoy nadie realmente conoce la verdad absoluta.
Vamos a leer, hermanos, también acerca de el papel de Jesús en el plan de Dios. Ya vimos que, bueno, en él se cumplen las promesas de Dios. En Jesucristo incluso, bueno, vemos la vida porque gracias a su sacrificio nosotros tenemos derecho a vivir nuevamente. Pero también vamos a hablar acerca de Jesús en el papel o en el propósito divino. Vamos a leerlo en Juan 14:6, Juan 14:6 o Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo número 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero decirle, hermano, quiero decirle, hermana, quiero decirle a usted, oyente, que Jesús es el camino, no mi religión, no una organización religiosa, no un sistema religioso, no un pastor, nadie que no sea Jesucristo. Jesús es el camino. Usted quiere encontrar al Padre, camine en Cristo. Usted quiere conocer la verdad, la llave es Jesucristo. Consagre su vida y acepte a Jesús como su único líder, salvador, como el camino que Dios le está mostrando para llegar a Él y va a conocer la verdad que Dios quiera que o Él crea correcto que usted sepa, porque no lo podemos saber todo, ni lo soportaríamos, diría Jesús. Tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían, pero sabremos las verdades necesarias individualmente para poder cumplir nuestra consagración. Y Él es la vida, porque quien no tiene al Hijo no tiene al Padre, y la ira de Dios está sobre él, y la muerte es segura, seguramente. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha dado la vida. Por eso se le llamaba Padre Eterno. En Isaías, porque Él ahora nos ha restaurado la vida que Adán nos hizo perder. Nuestro primer padre nos entregó a la muerte y el pecado y la imperfección, y nuestro segundo padre, el segundo Adán, que es Jesús, nos ha dado la vida. Por eso se le llama Padre Eterno. Nadie puede ir al Padre, hermano, si no es a través de Cristo Jesús, no a través de una religión. Si usted cree que su religión es la buena y que lo va a salvar, está sustituyendo a Jesús totalmente con una religión y eso sí puede ser un pecado, porque Él es el medio, no una religión. Entonces, eso nos lo dice Juan 14:6. Posteriormente, Romanos 5 del 1 al 2. Vamos a leer Romanos capítulo 5 del 1 al 2. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros hemos alcanzado paz con Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por lo que estamos sacrificando, sino por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es a través de Cristo por quien también tenemos entrada a la fe a esta gracia de la cual estamos firmes. Usted quiere entrada a Dios, a la fe, a las promesas de Dios, no es a través de una religión. Entendamos que es a través de Cristo Jesús. Solo a través de Él somos justificados para tener paz con Dios, no a través de una religión. Claro, no les voy a mentir. Me encantaría que pudieran pertenecer a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, porque creo que tenemos más verdades que otros grupos cristianos. Por eso estoy yo aquí y predicando a favor de mis hermanos, ¿verdad? Pero tengo plenamente consciente que no es mi religión la que salva, ni les estoy invitando a que crean eso. Obviamente creo que tenemos muchas verdades, ustedes considérenlo de acuerdo a lo que han escuchado en ese canal, pero la entrada a la fe, a la justificación, a estar en comunicación y en paz con Dios, solo es a través de Jesucristo, no a través de una religión. Entonces, Él es el camino para llegar a Dios, para encontrar la paz con Dios, solo Cristo. Como diría Martín Lutero, solo Cristo, nadie más. Ahora, vamos a leer otro punto importante acerca de Jesucristo en el plan de Dios. A Jesús se le ha dado un gobierno, se le prometió un reino, y ese reino, hermanos, es la esperanza de la humanidad. Ni partidos de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni monarquías, ni repúblicas, ni ninguna forma de gobierno jamás ha acabado con los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque no se puede. Lamentablemente hay muchos factores que pueden impedir que se logre la paz, evitar la corrupción, evitar la pobreza extrema, el hambre, entre muchas otras cosas como la injusticia. Sin embargo, el reino de Dios es el único que puede acabar con esto. Lucas capítulo 1, versículo 32, Lucas 1:32 dice lo siguiente, este será grande, o sea, Jesucristo.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Una de las cosas del propósito de Jesús en el plan de Dios es heredar el trono de su padre, de Dios, y heredar el trono también de David su padre, porque en la carne, pues él es descendencia del rey David, para heredar el reino de Dios. Dice Lucas ahora 1:33, Lucas 1:33, que es el siguiente versículo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, reinará sobre la casa de Jacob. Eso es algo muy importante, pero lo importante de ese texto es que Dios le dará el reino. Ahora, Daniel 2:44, Daniel capítulo 2, versículo 44 dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino es para siempre, hermanos. Entonces, el reino que viene ya va a ser el reino de Dios para siempre, ya no va a haber lo que hoy vemos. Este viejo orden mundial, este viejo cosmos, como lo llama la Biblia, en realidad la palabra, ¿por qué se utiliza viejo orden mundial? No, no es algo malo, simplemente es lo que significa la palabra cosmos o aeón, que se traduce a veces en las Biblias como mundo, siglo o era, pero se refiere precisamente al modo de vida de ese aeón, era o cosmos. Entonces, lo más similar para traducirlo o entenderlo actualmente podría ser orden mundial, porque eso es a lo que se refieren esas palabras originalmente. Entonces, cuando la Biblia habla del aeón del cosmos, entonces eso es lo que va a ser destruido. Va a ser destruido todo lo que está dentro de este aeón o cosmos, toda esta forma de vida con la iglesia, bueno, en realidad la religión, la forma que se hace la política, se gobierna, todo lo que le da forma a este aeón o a este cosmos es lo que va a ser desmenuzado, triturado y destruido para siempre. Esos reinos serán consumidos. Todo esto, que sería el viejo orden mundial, será destruido, pero el reino de Dios, que sería el nuevo Aeón o el nuevo cosmos, es lo que permanecerá para siempre. La nueva forma de gobierno justa, lejos de las formas tan absurdas de gobierno que a veces tenemos, o aunque sean muy buenos, pues bueno, no logran solucionar grandes problemas de la humanidad. Vamos a leer ahora Apocalipsis 20 del 1 al 6. Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, el reino lo primero que va a hacer es encadenar a Satanás. No le va a permitir seguir extraviando a las naciones como actualmente están siendo engañadas, para que no les alumbre el evangelio y para causar destrozos y muerte y sufrimiento a la humanidad. Satanás será encerrado por 1000 años a través del reino. Pero este reino, hermanos, como acabamos de ver, Jesús es la cabeza de ese reino, pero va a haber más reyes y sacerdotes que reinarán con Jesucristo durante 1000 años. Un punto importante que quiero comentarles sobre el versículo 5 que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ese texto parece ser espurio, no es un texto canónico, un texto real de la Biblia, sino una interpolación. De hecho, bueno, este texto en ninguna iglesia realmente tiene sentido, ni en ninguna interpretación bíblica. Entonces, contradice totalmente muchos textos. Entonces, posiblemente ese texto
no sea canónico, sino una interpolación de algún escriba antiguo que lo intercaló. Pero bueno, lo demás, pues bueno, sigue siendo igual, pero el punto es que el reino de Jesús y de su iglesia de 144,000 sean simbólicos o literales, que viene también en el libro de Apocalipsis, es un reino que durará 1000 años. El reino venidero, donde Cristo reinará, es de 1000 años, en los cuales en esos 1000 años corregirá precisamente todos los desórdenes de la humanidad. Ahora, vamos a hablar de un tema muy interesante que habla la Escritura. ¿Qué es adoración, hermanos? Porque vamos a hablar de la adoración a Jesús. La adoración, hermanos, es, como diría Mateo capítulo 4, cuando Satanás le pide que le rinda un acto de adoración y le daría los reinos de la tierra. Lo único que le estaba pidiendo Satanás era arrodillarse. De hecho, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras traduce esa parte como, si tú te pones de rodillas o te arrodillas ante mí, yo te daré los reinos del mundo. Entonces, un acto de adoración pueden ser varias formas. No necesariamente tengo que decir que estoy adorando, simplemente al ponerme de rodillas significa que estoy adorando. Vamos a leer, hermanos, algunos textos que hablan acerca de la adoración a Cristo desde las Escrituras. Vamos a leer Marcos 5 del 1 al 6, Marcos 5 del 1 al 6, que dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de él, de la barca, cuando salió él de la barca, o sea, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un demonio, y que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los demonios, hermanos, reconocen quién es Jesús. Inclusive este demonio, al ver a Jesús, corre y corrió, o sea, salió despavorido a los pies de Jesús. O sea, él llegó y se arrodilló ante él porque él sabía quién era él. Entonces, ahí vemos algunos puntos. Digo, este texto no nos dice que Jesús lo haya levantado del suelo y le haya dicho, levántate y no lo hagas. O sea, a final de cuentas, el demonio se arrodilla ante él y bueno, esto es un acto de adoración. Entonces, Jesús inclusive, de alguna manera, fue adorado por demonios porque se arrodillaron ante él demonios, sucumbieron ante el poder de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús y respetaban esa autoridad hasta cierto punto. O sea, obviamente no son creyentes los demonios, pero también reconocieron la autoridad que él tenía sobre ellos. Vamos a leer ahora Juan capítulo 9, versículo 35 a 38. Juan 9, 35 a 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y él es quien habla contigo. Y él dijo, Señor, dijo, creo, Señor, y le adoro. Entonces, aquí, bueno, Jesús se revela ante esta persona y le dice, yo soy el Hijo de Dios, pero él dijo, soy el Hijo, o sea, no dijo que fuera Dios. Dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Le dice a Jesús, y Jesús le responde, pues le has visto y él, y el que habla contigo, él es, o sea, él es el Hijo de Dios. Y dice, y él dijo, o sea, la persona le responde a Jesús, creo, Señor, y le adoró. O sea, se puso de rodillas. Entonces, las personas al conocer quién es el Hijo de Dios y lo que representa para la humanidad, pues creo que todos nos sentimos motivados a hacerlo, porque el Padre parece ser que no está poniendo resistencia a la adoración al Hijo, porque Él pudo haber hecho lo mismo que Pablo, que Pedro, que cuando se le arrodillaron decía, no, 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 no te hinques delante de mí porque somos iguales. O cuando el ángel también, bueno, cuando el apóstol Juan recibe el Apocalipsis o la revelación, él se arrodilla al ángel y le dice, no, 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 párate porque somos coesclavos de Dios. Pero aquí vemos, ya van dos ocasiones que la Biblia dice que la gente se pone de rodillas ante Jesús y Jesús no los levantó. Quiero que tengan presente eso, que Jesús no levantó
ni a ese demonio, ni tampoco a esa persona que se postra a los pies de Jesús. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo ven los ángeles al Hijo. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1:6 dice lo siguiente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, aquí vemos otra vez la palabra adoración o, diría la traducción del Nuevo Mundo, rendir homenaje. Pero rendir homenaje no es igual a adorar, bueno, es igual a adorar en esos textos. Cuando alguien se pone de rodillas, es adoración. Entonces, aunque dijera aquí, ríndanle, pues, como les había dicho, ríndanle homenaje todos los ángeles de Dios, es lo mismo, o sea, están haciendo o celebrando a Jesús, y eso también se hace con Dios, entonces es cierta forma de adoración que también ejecutan los ángeles. Ahora, ¿qué hay de la iglesia? ¿Cómo deberíamos nosotros de comportarnos ante la presencia de Jesucristo? Vamos a leer ese último texto de ese estudio, que es Apocalipsis 7 del 9 al 10. Apocalipsis 7 del 9 al 10 dice lo siguiente. Aquí habla acerca de la multitud vestida de ropas blancas. Entonces, aquí dice, después de esto, mire, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Pero le estaban cantando a los dos, o sea, estaban dándole ahora sí adoración a través de sus cantos, bueno, con su voz, con cantos, a Dios Padre y a Jesucristo. Pero tampoco es el Espíritu Santo para quienes son trinitarios. No está dando, aquí no se habla de que se le esté dando adoración a los tres, solamente es al Padre y al Hijo, que prácticamente son diferentes seres, como hemos visto en estos dos estudios, pero la gran multitud o la gran muchedumbre que habla el Apocalipsis también adora a Jesucristo, le cantan a Jesucristo y también rinden culto, homenaje a Jesucristo, ¿no? Como diría la traducción del Nuevo Mundo. Le rendían adoración. Culto, hermano, se oye raro a veces en México porque el contexto es raro, pero la palabra culto también es servicio o adoración. Entonces es correcto también esa palabra. Bueno, hermanos, pues ese es el final de este estudio, hermanos. Yo espero, hermanos, que les sirva esta información para continuar entendiendo lo que es pues prácticamente Jesucristo en nuestras vidas de todos los cristianos y cómo la Asociación de los Estudiantes de la Biblia del Mundo ha comprendido al Hijo de Dios y al Padre. Esperemos, bueno, que salga en los próximos videos los siguientes estudios. Vamos a hablar también, el siguiente estudio va a hablar acerca del Espíritu Santo y cómo observamos nosotros al Espíritu Santo. Si ustedes gustan tener este folleto, por favor, compartan su información o bueno, pidan este folleto a través de WhatsApp al número que vamos a ver en ese momento en pantalla. Se los voy a poner en ese momento en pantalla. Y es el siguiente, es el número de WhatsApp es más 521 72 98 10 38 12 más 521 72 98 10 38 12. Si quieren seguir leyendo más estudios bíblicos en español pueden buscarlos en blessedbible.com en el apartado de literatura en español. Ahí aparece en español o Spanish, que es español. Pueden leer más estudios bíblicos en español o también en downbible.com/es. Downbible.com/es presenta estudios bíblicos en español. El primero que les comentaba, Blessed Bible, pertenece a una clase de estudiantes de la Biblia del noreste de Indiana y downbible.com/es pertenece a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. El número de WhatsApp que estamos viendo en pantalla pertenece a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en América Latina o hispanoparlantes. Entonces pueden enviar sus dudas, comentarios o si gustan tener ese folleto que les acabo de enseñar, pueden solicitarlo a través de WhatsApp al más 521 72 98 10 38 12. Muchas gracias, hermanos, por estar hasta ese momento viendo ese video. Y bueno, hermanos, pues me despido pidiéndoles, hermanos, que si no se han suscrito, por favor suscríbanse para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video y puedan seguir viendo prácticamente estos estudios.
Me despido, hermanos, con la bendición del apóstol Pablo que da en segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, segunda a los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.